Nuestra memoria transita por esos espacios que albergaron sueños e ilusiones. Ellos cuentan nuestra historia personal y familiar, también la historia de la calle donde vivimos y de la ciudad donde hemos amado. Es la casa refugio del espíritu y del verbo, extensión de los seres que la habitan, referencia de su presencia y de su forma de concebir el mundo. Esta casa zuliana, símbolo de identidad regional, representa el último modelo de una arquitectura que se inició con el establecimiento de los españoles en esta parte del territorio de la actual Venezuela, donde se conformó un espacio social y económico particular en torno a la cuenca del lago, actuando Maracaibo como puerto principal del comercio de la región. El asentamiento de los españoles se había consolidado para el siglo XVIII, localizándose en Maracaibo el centro urbano más importante. El cacao es clave histórica de lo que es el desarrollo de este circuito para el siglo XVIII. Por supuesto, Maracaibo es el gran centro comercial, es el gran mercado de este circuito. A Maracaibo llegan embarcaciones procedentes fundamentalmente de las Antillas, porque en las Antillas teníamos enclaves coloniales holandeses, franceses, ingleses y hasta españoles. Y las Antillas se convierten como el gran centro comercial del Caribe y Maracaibo el gran centro comercial del occidente de Venezuela y de parte del oriente neogranadino. Por supuesto, también habían relaciones con la Nueva España, ya a finales con la misma España, con algunos puertos españoles, aun cuando está muy claro que disminuye mucho el comercio directo con España, en beneficio del comercio con otros espacios, con otras posesiones europeas que se realizaban por la vía de los enclaves coloniales en las Antillas. Esa Maracaibo blanca, que se define sobre la base del centro de la ciudad, de esa ciudad como centro de servicio portuario, empieza a recibir la influencia cultural por la vía de esos intercambios comerciales. Es decir, el comercio no solo sirvió para generar ganancias a aquellos que tenían el control sobre lo que se producía y lo que se comercializaba. El comercio también sirvió como un patrón de penetración cultural. Esa influencia no se reflejó significativamente en la vivienda. La casa colonial zuliana respondió a las mismas características de la arquitectura andaluza que implantaron los españoles en Venezuela y que hoy podemos recrear en este inmueble del siglo XVIII convertido en casa de la capitulación. En su aspecto exterior se mostró absolutamente sobria, sin la ornamentación barroca que identificó la arquitectura del período en otras regiones del país. Las ventanas eran voladas con una repisa en la base, balaustres de madera y rematadas con un guardapolvo. Las casas de 2 plantas presentaban balcones de marcada influencia canaria, con techo de tejas y estructura de madera. La pared terminaba en un alero corto con repliegues en su parte interior. En el techo se usó la teja árabe, llamada en nuestra región de canuto, por su forma de media caña. La posición económica de las familias determinaba el número y tamaño de las ventanas, la distinción de la entrada, la presencia de zaguán y la amplitud de los espacios internos. Resguardando la intimidad, apostado entre la calle y el interior de la casa,
el espacio del zaguán nos introduce al primer cuarto, independiente del resto de la vivienda, que era utilizado como despacho o escritorio del dueño. El zaguán conduce a los corredores del patio. El primero de ellos, generalmente usado como recibo informal, permitía el acceso a la sala y al primer patio, el más importante de los dos patios que usualmente tenía la casa. Rodeado de corredores que podían ser hasta 4, el patio proporcionaba luz y ventilación al interior del recinto. Los corredores se prolongaban a lo largo de las habitaciones que siempre se comunicaban entre sí. El sistema de soporte de los corredores era de madera, con columnas que remataban en capiteles unidos a una viga. La sala era el espacio interno más amplio de la casa colonial, reservado para los actos sociales más importantes de la familia. En algunos casos, la sala se comunicaba con otras habitaciones. Las altas ventanas por donde se cuela la luz tropical, generalmente tamizada con un postigo o una mampara de madera, terminaban en un poyo o asiento desde donde se miraba el ajetreo de la calle. Una planta tipo de la casa colonial incluía el segundo patio y las áreas de servicio. Las soluciones constructivas de la colonia fueron el resultado de la fusión de la técnica europea e indígena, de donde surgieron la mampostería y el bahareque, incorporándoles materiales de la región como la piedra de ojo, varas de caña y conchas de coco. En los techos se usó la estructura de caña brava y varas de mangle, algunos cubiertos con un entablado de madera. Hacia la quinta década del siglo XIX, la economía agroexportadora se había revitalizado después de lograda la inserción de Maracaibo a la República, cuando se abrió definitivamente este espacio al mercado capitalista, cuyos representantes se instalaron en la ciudad. La presencia de los extranjeros, inicialmente los ingleses, los norteamericanos, después los alemanes, va a ser definitiva en los cambios que se operan en cuanto al patrón de producción. Ya no es el cacao, ahora es el café. Y el café va a definir sustancialmente los cambios en cuanto a que se amplían las áreas de producción, se amplía el espacio histórico de lo que nosotros hemos definido como región maravina. Ese espacio histórico ahora tiene también como un centro, aparte del eje Cúcuta-Maracaibo, tiene otro centro muy importante que es el de Trujillo. ¿Por qué? Porque el café dinamiza, la inversión de capitales foráneos dinamiza sustancialmente la ampliación de las áreas de producción y evidentemente eso repercute en el incremento de la producción. Y lógicamente esto va a incidir sobremanera en lo que es la dinámica histórica. Penetra definitivamente el capital extranjero y con ello también el café va a ser el elemento de consolidación definitiva en su máxima expresión de lo que es ese espacio histórico. En ese ámbito histórico se dieron los primeros cambios en la casa colonial, producto de la influencia cultural de las Antillas. La fachada lisa se modificó al aparecer paños verticales como marco de puertas y ventanas, uniéndose en una franja horizontal antes de alcanzar el alero,
incrementando así la sensación de altura de la casa. El dintel de la puerta y el guardapolvo de las ventanas redujeron su tamaño y éstas se pegaron más a la pared. La planta se redujo significativamente como consecuencia de la disminución del tamaño de los terrenos, aunque su distribución se mantuvo igual que en la anterior. El número de corredores se redujo a 2 o 3. En este período se utilizó mucho la romanilla de madera en un intento por domesticar la luz que entraba a la vivienda a través de los patios. Este primer patio aún conserva su función de espacio para plantas ornamentales. En este o en el segundo patio se construía el aljibe que permitía a la familia surtirse de agua potable. Al llegar las lluvias, el agua que caía en los techos corría por los canaletes hasta un tubo con un sencillo sistema que garantizaba la limpieza del líquido antes de ser recogido en el aljibe. El aljibe nomás que tenían una altura como de esta mesa, sobre la altura común del patio. Era fácil, tenía escalones para subir. Y llegar a donde venía la columna, un tubo así de hoja lata. Se cogía por todos los aleros internos de los corredores de la casa. Esa agua venía por un tubo así de diámetro, caía a llenar el aljibe. Pero antes de caer había un trabajo muy bonito de mampostería, con sus molduritas, sus pintaditos, y muy bonito, así de este ancho, de este grueso. ¿Sí? Algo así, digamos, como de medio metro, o un poquito más, que tenía una ventanita, una entrada, un nicho, así, una ventanita, con una puertecita de madera que gira así sencillamente, y sirve de compuerta. A ver, subía el muchacho y le hacía así a la tablita aquella. Esa tiene un pasadorcito muy simple que se le da una vuelta así y traba y lo deja para toda la vida así. Pero si le das a la visita aquella, un travesañito que gira, la tablita así, y entonces el agua del chorro le caía, fíjate, en el plano inclinado, y lo obligaba a salir por un albañal a la calle. Eso eran los primeros 2, 3 minutos del aguacero para que se lavara el techo que tiene polvo de los días antes, cuando no estuvo cayendo lluvia. Entonces el mismo muchacho cogía la tablita aquella, por los cantos de la tablita tenía un peón que gira y hace así, la ponía así otra vez, y al pasadorcito, al darle así trabado, se queda ahí. Eso no se mueve de allí si no hay alguien que le dé a la trabazón aquella una piecita de trave para que haga así, ¿verdad? Entonces se queda fijo allí y todo el agua que sigue cayendo del aguacero va llenando el aljibe. Bueno, nunca faltaba en el año el agua en la casa que tenía aljibe, jamás podía faltar. El calado era el ornamento que acompañaba a la romanilla. El uso de ambos elementos se derivó de la influencia de las colonias europeas del Caribe e inundó también las casas comerciales, las villas y hatos suburbanos. Podría afirmarse que la arquitectura de la época se vistió de romanillas. El Alto Juana de Ávila era de romanillas así. Bueno, eso eran las viviendas de la clase de alta y de la clase media. La clase baja vivía en casas de bareque y de una planta y no muy altas y de techo de enea, y ventanita cuadrada y sin mampara. La gente bien abrían esa ventana, pero que era una mampara que no servía para mirar de aquí para la calle por los agujeritos y las cositas, ¿no? Mejor que de la calle para adentro. Y
y ponían portón. Se podía tener la puerta abierta y es como que está cerrada porque hay un portón más alto que uno. Bueno, y dejaba pasar la luz. Las casas de la gente bien eran altas así como esta. Personas más acomodadas tenían zaguán y patio grande atrás, patio de atrás y puerta de agua a un lado de la casa o por la parte de atrás, que eran tan largos que avanzaba hasta la siguiente, hasta la calle paralela de atrás, y por ahí tenían puerta de agua. O si no, la tenían a un lado. Las casas las mantenían pintaditas siempre. La gente pobre las pintaban con lechada de cal, porque no tenían para comprar esas pinturas traídas de Europa, que llamaban el óleo, o esos óxidos de polvo que se preparaban para otros colores. Este modelo de vivienda se construyó hasta finales del siglo XIX, manteniendo su vigencia en estos últimos ejemplares que aún permanecen en pie. El celoso afán de sus moradores de conservarlos como su lugar de vida ha permitido capturar esos espacios, intentando devolverle a la historia una porción de ese tiempo que se enraizó en sus muros.